Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta clase de física. Hoy desarrollaremos el problema número 1 de Olimpiadas Hondureñas de Física, correspondiente a la segunda ronda general del año 2017. El ejercicio dice, a un corcho de peso, masa por gravedad y densidad el 25% de la del agua, se le enrolla una cuerda ligera, la cual se fija en el fondo de un recipiente lleno de agua, como indica en la figura. El corcho se encuentra totalmente sumergido en el agua. Calcule la tensión de la cuerda en términos del peso del corcho. Sugerencia, la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Y aquí aparece la figura donde se muestra un corcho que está atado a una cuerda hacia el fondo del recipiente lleno de agua. Para desarrollar el ejercicio tenemos los datos siguientes. El peso del corcho es igual a masa del corcho por gravedad. Recuerda que el problema lo que nos pide es calcular la tensión de la cuerda en función del peso del corcho. O sea, el resultado lo vamos a expresar en términos de masa del corcho por gravedad. La densidad del corcho nos dice el enunciado del problema que es el 25% la densidad del agua. En lugar de escribir 25%, podemos escribir 0.25 por densidad del agua. Y la densidad del agua nos dice que es igual a 1 gramo por centímetro cúbico. Como nosotros conocemos la densidad del agua, podemos calcular entonces fácilmente la densidad del corcho multiplicando 0.25 por densidad del agua, que es 1. Por lo tanto, la densidad del corcho es 0.25 gramos por centímetro cúbico. Ahora bien, vamos a hacer un diagrama de caída libre del corcho. Ese punto que ves ahí al lado del gráfico o del dibujo, pues ese punto representa el corcho. El corcho se le están aplicando varias fuerzas. Una fuerza hacia abajo que vendría a ser el peso del corcho. Una fuerza de arriba que vendría a ser la fuerza de empuje. Aquí lo que pasa es que se aplica el principio de Arquímedes, que dice que la fuerza de empuje que se aplica a un objeto sería igual al equivalente del peso del fluido desalojado, en este caso, al peso del agua que se desaloja cuando el corcho se sumerge en ella. Ese vendría a ser la fuerza de empuje que sería vertical hacia arriba. Y la tensión de la cuerda que sería vertical hacia abajo, o sea, el corcho no se va a la superficie del agua debido a que hay una cuerda que lo empuja hacia abajo. Esa corresponde a la tensión de la cuerda. Nosotros precisamente queremos encontrar el valor de la tensión de la cuerda en función del peso del corcho. Como el corcho no se mueve, aplicamos primera ley de Newton en el corcho. Recuerda que primera ley de Newton se aplica cuando un objeto no se mueve o se mueve a velocidad constante. En este caso, pues el corcho no se mueve. La sumatoria de fuerzas es igual a 0. Las fuerzas serían el empuje menos el peso del corcho menos la tensión de la cuerda. Como nosotros estamos interesados en calcular la tensión de la cuerda, despejamos para la tensión. La tensión está restando, pasa al otro lado de la ecuación a sumar. Quedando empuje menos peso del corcho igual a la tensión. Acomodamos la ecuación de manera que la variable que estamos interesados en encontrar quede del lado izquierdo y el empuje y el peso del corcho del lado derecho. Ahora, ¿qué es el empuje? El empuje es el peso del fluido desalojado, o sea, el peso del agua desalojada. Masa del agua por gravedad, menos el peso del corcho. Ahora, la densidad del agua es masa entre volumen, lo que significa que la masa del agua es densidad del agua por volumen del agua. Eso lo podemos dejar expresado en la ecuación que acabamos de encontrar cuando utilizamos primera ley de Newton. O sea, la tensión podríamos expresarla como densidad del agua por volumen del agua por gravedad menos masa del corcho por gravedad, que sería el peso del corcho. Ahora bien, el volumen del agua
vendría a ser igual al volumen del corcho. El volumen del agua desalojada es igual al volumen del corcho sumergido. Por lo tanto, podemos sustituir el valor del volumen del agua por volumen del corcho, quedando la tensión de la cuerda igual a densidad del agua por volumen del corcho por gravedad menos masa del corcho por gravedad. Ahora, nosotros ya conocemos la densidad del agua, que es 1, pero podemos encontrar aquí una expresión que tenga relación con el volumen del corcho. La densidad del corcho es masa del corcho entre volumen del corcho. El volumen está dividiendo, pasa a multiplicar a la densidad y la densidad del corcho pasa a dividir. Nosotros conocemos la densidad del corcho, que es 0.25, lo calculamos anteriormente, 0.25 gramos por centímetro cúbico, y la masa del corcho entre 0.25, pues vendría a ser 4 masa del corcho. Recuerda que la densidad está expresada en gramos por centímetro cúbico, quiere decir que el volumen del corcho es 4 por la masa del corcho, considerándolo que la masa se quede en gramos, ¿verdad? Muy bien, entonces el volumen del corcho es 4 veces la masa del corcho. Este valor lo sustituimos en la ecuación que utilizamos en primera ley de Newton. La densidad del agua es 1, el volumen del corcho es 4 veces la masa del corcho por la gravedad, menos masa del corcho por gravedad. Aquí sería 4 masa del corcho gravedad menos masa del corcho por gravedad es 3 masa del corcho por la gravedad. Ese vendría a ser la respuesta. La tensión de la cuerda en función del peso del corcho es 3 masa del corcho por gravedad, o podríamos decir 3 veces el peso del corcho. Gracias por llegar a este momento. Nos veremos a la próxima.